Muy buenos días, ¿cómo estamos? Aquí con Guayánuja con Melida Escobar. Estoy en la municipalidad de Guanaja con la señorita Citlali Ortega. Citlali Ortega, que es la secretaria de la municipalidad y también una de las personas que perdieron todo en el incendio de Guanaja. Citlali, ¿qué se siente perder en cuestión de segundos el trabajo de toda una vida? Muy triste, ¿verdad? Porque la verdad es que mi pareja no trabaja aquí en Guanaja, trabaja en las Islas Caimán. Y todo su sacrificio quedó en cero, ¿verdad? Muy triste. Pero gracias a Dios estamos con vida y poco a poco las cosas materiales uno las va, ¿verdad? Consiguiendo. Uno las va recuperando, sí. Usted me decía que de las 175 casas se lograron salvar 7 casas que eran de concreto. Estamos hablando como de 7 a 8 casas, sí, de concreto. Okay. Pero de todas maneras, aunque se salvaron, parte todavía hay que trabajarle. Sí, sí. Tiene mucho trabajo, hay que arreglar vigas, volverlas a repellar. Pero gracias a Dios, ¿verdad? Todavía quedaron ahí las paredes que se puede, no es tanto el gasto. No es tanto en el caso suyo, sí, y de las otras personas. Pero usted me estaba diciendo que gracias a Dios también tenía a disposición la casa de su madre, que es... Sí, gracias a Dios mi mamá me dejó mi casa, ¿verdad? Que la tenía alquilada y con mucho pesar tuve que pedirle a los inquilinos, que eran unos buenos inquilinos, que me la desocuparan. Y que solo había hecho un contrato de 1 año, que era este año. Pero bueno, ahí vamos a ver, estoy tratando de ayudarles a conseguir un apartamento con una amiga, porque sí, realmente me da pesar. Se la alquilaba a unos maestros de educación. Está fuerte, pero ¿cómo están los trabajos de reconstrucción? ¿Ya empezaron o cómo estamos con eso? Mire, ahorita están terminando de aplanar el área bien, echarle un relleno parejo a todo, y ya hay lotes que ya empezaron a construir. Me alegra escuchar eso. ¿Y ya los permisos entonces están siendo dados? Pues poco a poco. El encargado de catastro es el que va a revisar y supervisar a ver si ya se puede comenzar. Okay. Viendo a la cámara, ¿qué le diría usted a las personas que están en la disposición de ayudarle? ¿Qué mensaje, ya que usted vivió todo eso, qué le diría? Que por favor, si tienen, bueno, yo sé que hay mucha gente de gran corazón que pueda mandar materiales para que esta gente construya. Hay muchas familias que alquilaban y no tienen dónde ir, y el alcalde está trabajando en eso, ¿verdad? Para ver dónde poner esta gente a que viva. Entonces, pidiéndole a todas las personas, ¿verdad?, de que traten de ayudarnos con materiales. Muy buenos días, mi nombre es Mayra Hernández y vivo aquí en la comunidad del Cayo de Guanaja. Soy maestra de educación primaria en la Escuela Cristóbal Colón. Una de las maestras que perdió la casa en el incendio de Guanaja, no solamente la casa de ella, sino también me dicen que sus familiares. Mi hijo con su pareja, la casa de mi suegra, la casa de mi cuñado, porque vivíamos todos 3 familias juntas. Su hijo y su pareja perdió su casa, usted perdió la suya y sus suegros también. Mi suegro. Y pues, ¿qué se siente perder en cuestión de segundos el trabajo de años? Es terrible, porque imagínense, yo tengo 30 años de vivir acá, mi esposo vivía ahí desde los 15 años en esa casa y poco a poco la fuimos arreglando. Ahí tuvimos nuestros hijos, ¿verdad? Es terrible en cuestión de segundos, minutos, perder todo lo que se construyó, en las deudas que uno adquirió por mejorar sus casas. Y pues, ¿ha sentido apoyo, ha sentido ayuda? ¿Cómo ha sentido? Pues la municipalidad ha ayudado, las entidades como VICA, Cruz Roja y hoteles, varias personas que han venido desde comida, porque quedamos completamente en la calle, solo con la ropa puesta. Solo para que andaba puesta. Sí. Pero bueno, he visto el trabajo que está haciendo el alcalde, se ve un trabajo bastante, y también la ayuda de toda la gente. Sí.
Pero de las casas que han empezado a construir, ¿la suya es una de ellas o todavía? No, yo todavía estoy viviendo en una casa donde unas personas de buen corazón me han prestado, ¿verdad? He tenido mejor suerte que otras porque otras viven en bodegas que no tienen ni ventanas, arrimadas con otras personas. Ahorita actualmente la comunidad está mal, ¿verdad? Porque de por sí el callo era pequeño, no tenía la capacidad ni para albergarnos, ya ni cabíamos, y peor ahora en esta situación. Bueno, para las personas que van a ver este video, usted que vivió el incendio y perdió no solamente usted, sino su hijo y su suegro, ¿qué les diría usted a ellos si tienen la oportunidad de ayudar? Si tienen la voluntad de ayudarnos, que nos ayuden a poder reconstruir, aunque sea de tabla en tabla, porque nuestras casas no son palacios, pero eran nuestros palacios, nuestros hogares, ¿verdad? Entonces, solo queremos nuestras casas, vivir dignamente. Pues ustedes lo han visto, la emoción se siente, lamento que usted haya perdido sus casas, lo que esté dentro de mis manos, la posibilidad que yo tenga, yo le aseguro pues que voy a hacer lo posible y voy a llevar esta información a la gente que pueda pues también ayudarnos. Muchísimas gracias, muchas gracias. Gracias. Mi nombre es Gloria Ortiz. En el incendio nosotros salimos de casa a las 2:15, salimos de casa con mi compañero y mis hijos. Nos montamos al bote, él llamó a unos amigos, fueron a apagar el fuego, a tratar de apagar el fuego y no se pudo. Me estaba contando la maestra que la casa de ustedes estaba lejos y él les dijo que se fueran con la esperanza de que no iba a llegar hasta su casa. Sí, yo le dije a él, ok, me quedo a sacar las cosas. Me dice, no, aquí no va a llegar. Me dice, eso no importa las cosas, llamamos otros botes, no estaban disponibles. Hasta ya como a las 4 horas llegó un bote. Al siguiente día, cuando ya casi había quemado todo, llegaron 3 botes más. Pero fue imposible y la verdad salimos de casa con ropa de dormir, nos salimos. Realmente ustedes perdieron todo, con lo único que se quedaron fue con la ropa de dormir. Solamente la ropa de dormir y mis hijos, mi perrita. Gracias a Dios, pues, sí, gracias a Dios la que vida no se perdió. Sí, pero fue algo inesperado. ¿Qué mensaje le daría a usted a las personas que tienen la posibilidad de ayudar? ¿Qué les diría? Bueno, lo que pedimos que por favor, si pueden ayudarnos, bueno, al pueblo, ¿verdad? Porque sí lo necesitamos de verdad y parece de que estamos con problemas bastantes porque con bajos recursos aquí no hay trabajo y entonces eso estamos pidiendo, bueno, estoy pidiendo. Porque incluso cuando pasó eso, el bote de mi compañero no está trabajando, sino que está en reparación. Y salimos así, y bueno, yo estaba tan asustada que yo decía, me bajo de este bote, me voy al callo, hago esto, hago lo otro, y la verdad es que no pude hacer nada, pero sí, por favor, a ver si nos ayude. Ya lo escucharon de alguien que vivió ese desastre, han perdido todo, salieron nada más con la ropa de dormir, necesitamos de su ayuda para pues empezar la reconstrucción y empezar a ayudar a estas personas. Entonces, ¿dónde está viviendo usted ahora? Bueno, estábamos viviendo 2 meses en el bote. En el bote. Vivimos 2 meses en el bote, luego llamamos a una amiga que nos rentara una casa. La amiga nos rentó la casa y estamos en la casa, estamos en reparación de la casa porque la verdad que la casa no está. Ok, le rentaron una casa que no está en condiciones de vivir, pero por lo menos ya no está en el bote. La estamos reparando la casa poco a poco. Porque trabajo, solo yo tengo trabajo ahorita, mi compañero no tiene trabajo. Y entonces así estamos, pero estamos luchando. Yo sé que Dios nos va a ayudar y vamos a salir adelante. Claro que sí, primeramente Dios. Y gracias a ustedes y a todos los que nos han apoyado, porque hemos tenido ayuda, gracias a Dios. Y yo doy gracias a mis amistades,
a mis familiares, bueno, a todo lo que me han dado la mano, porque no me han dejado. Bueno, gracias a usted por su tiempo y bueno, hay que esperar en Dios. Él es el que tiene la última palabra y yo sé que Él no nos va a dejar de la mano y pues hay mucha gente de gran corazón que van a hacer lo posible. Sí. Y en eso fue cuando empezó lo de la electricidad, ustedes tirando el agua y el poste les... Y el poste como estaba ya cerca y tenemos que parar porque, yo le dije a los muchachos, no, tenemos que parar porque eso es electricidad. Y en ese lapso de tiempo que paramos, había otra casa que estaba ahí y eso se abrió fuego también. Oh, ok. Entonces, ¿y le quemó la electricidad a usted o nada más fue el...? Fue el toque por varios muchachos toque. que estaban ahí Wow. que nos pegó. Y gracias a Dios que nada serio sucedió, pero solo un muchacho sucedió porque después de eso, cuando yo fui a buscar a la abuela, él de repente se cayó. Ay, ay, ay. Porque ya lo había pegado y... Entonces, le dio el chispazo de electricidad, no lo sintió en el momento. En el momento fue no lo para sintió, allá. cuando fue para allá, después Pero el cuerpo él no está vivo. Sí, él está vivo. Ay, gracias a Dios, gracias Después a Dios. el cuerpo no resistió y solo se cayó y lo tuvieron que llevar Lo tuvieron que llevar. a San Pedro Sula. ¿Y qué se siente perder el esfuerzo de toda una vida en segundos? Porque usted me dice que perdió su casa y tenía 2 años de haberla 2 años terminado. y medio por ahí. Wow, ¿qué se siente? Pues una vez cuando pone a pensar en las cosas que uno perdió, uno se siente un poco mal, pero después cuando uno de lo que sucedió, que siempre tenemos la vida, es algo que es grande. Bueno, hay que ver. Y de eso pues nos alivia un poco de saber que siempre podemos seguir para adelante. Sí, pero... Aunque perdiendo todo lo que uno ha luchado y ha construido. Pero hay algo, estamos en Honduras, en una isla maravillosa. Lo que he visto de ustedes es el trabajo en común y ustedes tienen un líder espectacular. Sí. Y también vi que ustedes se organizaron, habían 3 organismos que estaban recibiendo las ayudas y las están dando. Y también no han dejado de la mano a los pequeños empresarios porque vi los kits que están dando para las personas Sí. y para las... Sí, para la gente, para ayudarlos de volver otra vez a sobrevivir, a hacer lo que puedan en sus negocios. Ajá, y una cosa, para las personas que nos están viendo, si usted algo que quisiera darle, un mensaje o algo que quisiera decirles. Pues por parte mía, la casita que yo tenía me lo hizo Sepugo. Okay. Y ellos me dijeron que me iban a ayudar otra vez de construir la casa otra vez. Pero la gente que está viendo, si ustedes nos pueden apoyar en lo que sea, materiales o lo que sea para reconstruir, te lo agradecemos. Y gracias a lo que ya donaron, ya dieron partes, aunque sea un poquito, lo que sea que nos mandaron. Muchas gracias por todo lo que hicieron por nosotros. Bueno, ustedes están viendo que ellos están trabajando, están haciendo de su parte, tienen una estructura bastante hecha y pues con lo que puedan ayudar, ayúdenlos. El alcalde estaba diciendo que les entregan todos los materiales. La única cosa que les pide es que a la persona a quien le entreguen los materiales ya tenga el contrato firmado y pagado a la persona que va a hacer el trabajo para que esos materiales no se desperdicien y no se queden ahí por mucho tiempo. Se está haciendo la labor, ya vieron la maquinaria, ya se ha rellenado toda esta área, la limpieza se está viendo, todo se está haciendo. Así que no es que se han dejado las cosas perdidas, la labor se está haciendo, se está viendo. Esperamos el apoyo de ustedes para que podamos ayudar a reconstruir las casas aquí en Guanaja. La gente de Guanaja lo necesita y se los va a agradecer. Gracias. Gracias.